¿Y cuándo deberías renegociar tu hipoteca para no arruinarte? Vamos a intentar analizarlo con algunos factores muy importantes que seguro que te van a dar luz. Bien, esta es la pregunta del millón. Hay muchísimo contenido en redes sociales, en medios de comunicación, en informativos, de si es un momento idóneo para pasarse de tipo fijo a tipo variable, de tipo variable a tipo fijo, de si lo que debemos es amortizar la hipoteca en estos momentos. Hay muchísimos indicadores con previsiones de para dónde va a ir el Euribor. Ha tocado el 2%, recientemente se podría ir al 3, al 4%. Pero lo cierto es que estos factores son difíciles de dar una regla que valga para todos vosotros. Depende de muchas cosas, del importe que le debáis al banco, de cuánto os queda por pagar, de que probablemente tengáis un préstamo francés y en qué fase estéis amortizando más o menos. No hay una norma que yo os pudiera decir para todos, globalmente, a lo mejor estudiando cada caso uno a uno, sí, pero globalmente es difícil. Por lo tanto, para dar respuesta a esta cuestión que lanzábamos en el titular, ¿cómo y cuándo debemos renegociar nuestra hipoteca? Y digo para no arruinarte porque podría haber casos que se dan en situaciones muy complicadas con la escalada del Euribor. Vamos a dar una clave principal y es que tengáis todos la información necesaria para poder hacer unas previsiones sólidas de lo que va a ocurrir con las hipotecas, con los tipos de interés. Podáis hacer unas estimaciones, comparar con lo que tenéis hoy y así tener más probabilidades de acertar. Pues bien, vamos con ese análisis. Vamos a ver, los tipos de interés en la zona euro, desde que empezó el euro en España, no me voy a ir a la peseta, bueno, han tenido un pico casi hacia el año 2000 del 5,4%. Importante saberlo, el Euribor llegó a estar a 5,4, 5,5 hacia el año 2000, 2001. En 2008 tocó 4,7% y es verdad que en los últimos años ha estado en el menos 0,5%. Una tasa totalmente anómala y que era previsible que en algún momento se tuviera que corregir. Esto depende mucho de la política monetaria que se tome desde el Banco Central Europeo. En Europa, España no decide nuestra política monetaria, nos viene dada desde la Unión Europea. Sí decidimos la política fiscal, sin embargo, pero no la política monetaria. Pues bien, ¿dónde estamos? Estamos en mitad de una guerra internacional en la que de manera indirecta, pero estamos entre Rusia y Ucrania, donde bueno, lo que se está produciendo es un proceso inflacionista que ha llegado a 2 dígitos y que parece que se va alargando. Como algunos vaticinábamos a principios de este 2022, a diferencia de la ministra Calviño, que decía que era algo muy puntual y que ya habíamos tocado techo hacia marzo con el 9%, esto viene para largo. Pero ¿cuánto de largo es? Y me voy a la inflación porque tan larga como sea esta inflación y tan agresiva, impactará directamente en tu hipoteca, porque subirán más o subirán menos los tipos de interés. Por lo tanto, yo el primer criterio que os quiero dar es que entendáis un poco qué está ocurriendo en la parte político-económica a nivel mundial y a nivel Unión Europea, para que podáis hacer adecuadamente esta quiniela. Pues bien, seguimos en el mes de septiembre todavía en mitad de una guerra que, por cierto, empieza a estar un poquito más equilibrada entre Rusia y Ucrania. Parecía totalmente imposible que Ucrania pudiera recuperar posiciones, pero poquito a poco las va recuperando. Putin empieza a ver opciones de que se pueda pensar que esta guerra no saque todo el rédito, ni tan siquiera la mitad del rédito que esperaba. Sin embargo, os doy una noticia. La guerra del gas la está ganando. Nos la está ganando a todos los europeos. Así es, le está saliendo muy bien la jugada, porque los precios de las materias primas, de las energías especialmente, que es de lo que vive él, se han encarecido muchísimo. Y aunque vende un poquito menos a la Unión Europea, los precios son más altos, con lo cual no le está impactando. De ahí que el rublo siga fuerte como está ahora mismo. Pues bien, vemos que hay una inflación que va a perdurar el año que viene y que hay una guerra, que es la que está provocando esa inflación, que parece que va a perdurar. Bien, me voy a la subida de tipos de 75 puntos básicos que anunció el otro día el Banco Central Europeo, y que a algunos, bueno, pues os ha alarmado mucho y tenéis que saber interpretar. Vamos a ver, 75 puntos básicos, aun siendo la mayor subida de la historia, no es mortal. No representa un cambio en vuestra vida total. Lo que sí que representa es un cambio, un mensaje muy claro, y es que además Lagarde dijo que iba a haber 5 subidas más. 5 subidas más. ¿De 0,75 puntos?
a lo mejor son de medio punto, a lo mejor son 0,25, pero cogiendo medio punto nos iríamos a un índice extremadamente más alto del que podíamos imaginar. Digo del Euribor. Además, el Euribor hay que recordar que tiene Euribor más un diferencial, que algunos lo tendréis más el 1%, habrá diversos casos, ¿no? Quinielas, perspectivas, que es difícil hacerlas. Es bastante probable, dadas las previsiones que dio Lagarde para la zona euro, que entremos en un estado de estanflación. ¿Qué es la estanflación? Es un periodo de inflación sin crecimiento, una situación bastante mala para un país o para la Unión Europea, en este caso. Bajó las previsiones del 2,1 de crecimiento para el año que viene al 0,9 y además dejó una coletilla ambigua, y es que dijo que si efectivamente Rusia seguía cortando el gas o lo cortaba definitivamente, que prácticamente ya lo ha hecho, nos podríamos ir en vez de al 0,9 en la zona euro al menos 0,9, es decir, recesión. Recesión con una inflación que superará el 5%. Pues bien, esto se conoce como estanflación, esto es peligroso, y esto ¿a quién le va bien? Pues el mensaje solo fue bueno para unas organizaciones que fueron los bancos. Los bancos que han pasado una etapa compleja por los tipos de interés que había, se han tenido que reinventar, han bajado sus valoraciones en bolsa notablemente, se les avecina una situación relativamente cómoda e ideal. ¿Por qué? Porque van a tener unos tipos de interés que ofrecer para sus hipotecas más jugosos, porque suben los tipos de interés, pero además el Banco Central Europeo les va a seguir suministrando capital para prestar. Es decir, son dos factores que para ellos dependen mucho. Esto os lo digo porque cuando veáis que los bancos la pasada semana tuvieron notables subidas, a lo mejor pensáis que es que les está yendo bien o les está yendo mal. Bueno, pues a los bancos les va a ir bien. Pero intento ir de lo general a lo particular. Me he ido a la economía mundial, estoy explicando cómo está afectando la guerra entre Ucrania y Rusia. Estoy pasando por la zona euro, el Banco Central Europeo, y aquí está la clave. Intentar prever cómo será nuestra inflación, cómo será el crecimiento, y esto va a depender fundamentalmente del precio de las materias primas. Hay un precio que se está rebajando, que es el del petróleo. Hemos rozado ya los $90, hay una tendencia desde los 130, el pico que tuvimos, que hizo que las gasolineras tuvieran unos precios muy por encima de 2 euros el litro, que efectivamente no han rebajado porcentualmente lo que lo ha hecho el precio del barril, y el petróleo pues puede ayudar a que se rebaje notablemente un poquito la inflación. Sin embargo, el gas y la electricidad, ni la exención ibérica que se ha propuesto nuestro gobierno para España y Portugal, ni algunas de las otras medidas de tope al precio del gas ruso, ni iniciativas que van saliendo y que vamos oyendo a los medios, van a ser un gran parche para conseguir contener esta inflación. Por lo tanto, y sacando algunas conclusiones, previsiones, y con esta información que cada uno tome las medidas que crea oportuna. La inflación va a perdurar por lo menos para todo el año que viene. No sé si volveremos a contenerla en un 2%, que sería algo más razonable para 2023, o no, pero los tipos de interés subirán. Mi apuesta es que creo que más pronto que tarde los veremos con un Euribor cercano al 3,5%. Pero claro, si esto solo fuera un año, pues igual todo el trastorno de cambiar de hipoteca no merece la pena. Bueno, aquí va mi consejo. Mi consejo es que lo que es raro no es que estemos al 3,5 el Euribor. Lo que es raro es que los tipos de interés estuvieran al menos 0,5. Con lo cual, si alguno de vosotros estuviese con un importe elevado de hipoteca y todavía pendiente de amortización, con unos años importantes por delante, y estuviera a tipo variable y fuese capaz de encontrar un tipo fijo razonable, ya no son los que se encontraban hace 8 meses, que fue cuando os dimos el consejo de coger hipotecas a tipo fijo, pero si los encontrase ahora, podría ser interesante incluso irse a un tipo fijo a 20 años del 3, del 2,5 o el 3%. Eso daría seguridad. No es la mejor negociación posible con un banco, pero daría tranquilidad para la planificación, para saber qué va a acontecer en vuestras cuentas. El titular de esta píldora que decía, cómo y cuándo renegociar tu hipoteca para no arruinarte, no quiero asustaros con lo de arruinarse, pero sí es verdad que es importante que hagáis unos cálculos certeros de lo que implica un punto porcentual en vuestra hipoteca. La hipoteca media en España ronda los 150.000 euros, ese es el importe medio de hipoteca que hay.
Y cuando sube un 1%, que en este caso va a subir desde el menos 0,5 hasta casi el 4%, es 4 puntos de subida, un 1% solo sobre esos 150.000 euros supone un coste adicional de pago de intereses al año de 1.500 euros. Por lo tanto, si os suben 4 puntos, 1.500 por 4, estaréis pagando 6.000 euros al año más de intereses. Esto sería un gasto importante en cualquier familia. Por lo tanto, importante que hagáis previsiones y que dediquéis un ratito a coger papel y boli y hallar vuestros números. Bueno, hasta aquí el análisis. Seguid la actualidad, que os dará sin duda criterio para tomar las medidas oportunas y hacer vuestra quiniela con respecto a lo que va a ocurrir con las hipotecas y con la economía en la zona euro y en el mundo.